Radio y TV3 Corregidora, cerca de ti. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Descodificando tus emociones. Mi nombre es Wendy Varela. Soy terapeuta en descodificación biológica original y te doy la más cordial bienvenida. Te recuerdo que nos encontramos ubicados en Heroico Colegio Militar, número 76, Interior 304, en el pueblito Corregidora, aquí en Querétaro. Nuestro teléfono en cabina es el 671-8530. Háblanos, envíanos tus preguntas, comentarios y sugerencias. También nos puedes encontrar por WhatsApp al 442-138-2892. Y si deseas que hable de algún tema en especial, también de si tienes dudas de lo que vamos comentando en cada programa, siéntete con la libertad de enviarme por este medio. También nos encontramos transmitiendo en vivo desde la plataforma de Facebook. Búscanos como Radio y TV3 Corregidora. Dale clic a la página en Facebook y activa las notificaciones pues para que no te pierdas nada de la programación. Entonces, pues como habíamos comentado la vez anterior, este es el programa 3 de 3 de ¿Por qué no consigo perder peso? Desde la aproximación de la descodificación biológica original, por lo cual les voy a invitar a suscribirse a mi canal de YouTube para que vean los dos programas anteriores, para que puedan consultarlos en la página también de Radio y TV3 Corregidora de Facebook, y me puedes buscar como Descodificación Biológica by Wendy Varela, o bien en mi página de Facebook como Wendy Varela. Entonces, ¿de qué hablábamos la semana pasada? Hablábamos de dos conflictos, el conflicto de abandono y el conflicto biológico de supervivencia de túbulo colector renal, ¿no? Cuando en el primero el sobrepeso se va a manifestar como grasa y en el segundo se va a manifestar como líquidos, como esta retención de líquidos que me hace subir súbitamente de peso. En poco tiempo gano mucho peso. Y entonces en este programa, en el programa de hoy, he preparado para ustedes hablar de los conflictos bloqueantes, de eso que nos hace estar en un círculo vicioso una y otra vez y que no nos permite pues llevar, si gané un peso, ¿no? Si tuve un conflicto de abandono, si tuve un conflicto de túbulo colector, si tuve cualquier otro conflicto de los que ya mencionamos en el primer programa, ¿qué es lo que me hace que cuando trabajo esto vuelvo a estar nuevamente en el mismo sobrepeso o, ¿por qué no?, aumentando más y más? Entonces voy a hablar aquí de los conflictos bloqueantes. Primero que nada me gustaría explicarles lo que es un conflicto autoprogramante. El estrés del mismo síntoma provoca estar en la reactivación del mismo. Es como este círculo vicioso que les comentaba. Entonces, hay conflictos variantes. El que voy a hablar aquí tiene que ver un poquito con el conflicto de silueta y con el conflicto también transgeneracional y de proyecto sentido. Y bueno, vamos a explorar algunos. Yo les voy a comentar aquí de las generalidades. Es imposible poder adentrar, si no tendríamos que hacer 20 programas de esto, y también hay otros temas que ya por ahí me han solicitado y que estoy preparando. Entonces, con este vamos a cerrar. Voy a hablar lo más que pueda para que te puedas identificar y para que puedas empezar a explorar el porqué de lo que te está sucediendo, ¿no? El porqué específicamente del sobrepeso. Y entonces, en la retención de los líquidos que hablábamos, es como vivir siempre en un clima de violencia. La persona tiene la impresión de que ya no existe desde que perdió a X. ¿Qué es X? Pues es mi pareja, es mi trabajo, mis hijos, mi casa. Empiezo a perder como esto que le llamamos en terapia la pérdida de referentes. ¿Y qué es la pérdida de referentes? Es esto en lo que yo sitúo y pongo las bases de mi vida. Si para mí toda mi vida es mi pareja, en el momento que lo voy a perder puedo tener una retención de líquidos, ¿no? Porque el que entra en sufrimiento es el túbulo colector renal.
Si yo, por ejemplo, en otro tipo de conflictos estoy en la falta, en la reserva, aquí se habla de personas en donde siempre tengo la sensación de carencia afectiva. Aquí interviene el hígado, aquí intervienen las funciones digestivas, en donde todo se va a transformar en grasa. Porque al final de cuentas, el sentido biológico de la grasa es también como este colchoncito que me brinda el calor, como este colchoncito también que me brinda como simbólicamente esa carencia afectiva que yo estoy viviendo o que he vivido durante gran parte de mi vida. La movilidad, la inmovilidad. No tengo ganas de nada. Esto es algo muy común que sucede con las personas que tienen un sobrepeso. No tengo ganas de nada, no tengo energía. Ejemplo, desde que mi marido, por ejemplo, no falleció, no sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé a dónde ir. La desvalorización y la impotencia es otro tipo de conflicto. Siempre me siento inútil, ¿no? Estos predicados que usa la persona de siento que no soy lo suficientemente capaz, de que no valgo nada, de que no soy lo suficientemente bonita, lo suficientemente inteligente, y como esta desvalorización que hablábamos en el programa anterior, que es como este conflicto de la autoagresión, ¿no? Entonces, cuando esta desvalorización sea que venga de alguien más o sea propia, el cuerpo va a reaccionar. Entonces también hablábamos del colchón, hablábamos del colchoncito afectivo. El colchoncito también funciona para protegerme de las agresiones, de los golpes. Si son físicos, si son verbales, es lo mismo. Otro conflicto, el número 5, es el camuflaje, la forma física. Todavía necesito protegerme, hacerme grande para que el depredador, entiéndase el depredador, otra persona, no me vea como una presa indefensa, ¿no? Entonces yo voy a adoptar un cuerpo pues más bien robusto, más bien grande, para que no dar esta sensación, y todo esto es biológico. Interprétenlo así, es biológico. Si bien para nuestra vida actual, el siglo XXI, lo que sea, no sirve absolutamente para nada, estas soluciones son totalmente absurdas, totalmente, pues sí, inútiles. Para la biología, ella piensa que es genial la solución. Entonces, si yo estoy viviendo un conflicto constantemente, vivo con una pareja violenta, vivo con unos padres violentos, o con la agresión de mis hermanos, o con esta situación en la que me encuentro constantemente con la sensación de necesito protegerme de alguna manera. Entonces, una manera de protegernos es hacernos grande. Y el sobrepeso, bien que nos ayuda simbólicamente a hacer esto, ¿no? Porque aunque crezco a los lados, es más bien como la sensación o la situación visual de hacerme como esta forma rectangular, ¿no? Como si parezco fuerte. Y entonces, también esto pasa mucho con los niños. Cualquier niño que tenga una situación de sobrepeso, hay que ver siempre desde cuándo, ¿no? Fue desde el nacimiento, hay que explorar la parte del embarazo, o incluso más hacia atrás, la transgeneracional. Si es algo que es, todos mis hijos tienen sobrepeso, ¿no? Desde que nacieron prácticamente, todos mis hijos empezaron a los 3 años, o sea, hay que buscar todo esto. ¿Qué estoy viviendo? O solo uno de mis hijos tiene sobrepeso. ¿Qué viví particularmente con él como mamá desde el embarazo? O si bien empezó en la vida adulta, ¿a partir de qué momento, no? Y en los niños particularmente hay que estar muy atentos con los casos de agresión en la escuela, el famoso bullying. Y todo esto que el niño necesita, ¿no? Hacer un cuerpo grande para sentir biológicamente, esto es automático, es la solución de la biología, para que ya no me vean como el indefenso, ¿no? Si bien esto no funciona porque el niño sigue sin defenderse, porque la misma agresión continúa, pues voy a hacer más de lo mismo, ¿no? Hasta llegar a un peso importante. Y es lo que comentaba en el programa anterior, con el sobrepeso se hace una estructura. No, a veces no es un solo evento, a veces es una forma de vida, ¿no? El niño comienza, por ejemplo, en la escuela con un caso de agresión escolar,
Después, en la casa, hay más agresión, más de lo mismo, de los padres, de los hermanos. Después te vas a la vida adulta y resulta que en el trabajo, pues todo el mundo te agrede. Y después se vuelve así, un estilo de vida en el que te acostumbras a ser agredido constantemente. Entonces, aquí ya se habla de sobre todo los sobrepesos ya mórbidos, importantes. Entre más grande sea la masa conflictual y física, más grande es el conflicto, ¿no? Y entonces, a veces no hay que explorar solo un evento, sino todos los eventos de la persona. Y por último está el miedo frontal y la tiroides. Siempre tengo miedo de encontrarme con alguien o con algo dañino, ¿no? Vivo en un clima permanentemente de miedo. Y entonces, cuando todo esto está sucediendo, ya sea que uno o que varios conflictos me resuenen, no olvidemos que nuestro cerebro pues no conoce mucho la conjugación del verbo adelgazar, no está familiarizado con esto, lo que les decía desde el primer programa, ya que somos como presa de este síndrome de abandono o del síndrome de tubo colector, renal o de cualquier otro conflicto que ya he mencionado. Estamos inconscientemente en estado de alerta, entonces adelgazar es sinónimo de peligro. Mientras no trabajemos el tipo de conflicto, adelgazar es la palabra enemiga. No se puede adelgazar, porque adelgazar va en contra del programa que está activo, de supervivencia al final de cuentas. Y cuando estamos en esto, el consejo aquí es siempre ir a la historia, como ya he mencionado, ver exactamente qué conflictos tiene la persona y ir haciendo como la película hacia atrás. Se va trabajando en terapia cada evento, cada circunstancia, siempre tomando en cuenta el evento programante y el evento que lo desencadenó. Y en el intermedio sí que puede haber varios eventos y se trabajan de la misma manera. Pero estos dos eventos van a tener siempre como un peso muy, muy importante. Es en terapia en donde nos vamos a focalizar. Y entonces, dentro de todo esto que es la conflictología bloqueante del sobrepeso, a mí me gustaría hablar de algunos ejemplos. Hay algo que se conoce como el conflicto de silueta. Este aspecto es un tanto especial, ya que se construye o se lleva a cabo una vez que el sobrepeso pues ya está puesto en marcha. Yo ya tengo un sobrepeso y entonces viene como consecuencia el conflicto de silueta. Constantemente estamos chocando con nuestra imagen, ¿no? Es este tipo de persona de que, me veo reflejada, ¿no? En algún espejo, incluso en el reflejo de cualquier cristal y se siente súper insegura. Es como si el mismo reflejo me recordara esto de, no me gusta, ¿no? Mi apariencia. Si automáticamente me veo en el reflejo de algo y se prende en mí así la agresión, la incomodidad, el malestar de qué mal me veo, ¿no? Mi ideal de imagen no tiene nada que ver con los estereotipos. Cada quien tiene un ideal. Si bien que esto influye bastante, no nos enfocamos tanto en esto, sino en la sensación de desvalorización que yo tengo conmigo misma, cuando me veo en el espejo. Entonces, si bien a esto se le agrega que, como les decía, el sobrepeso ya está instalado, entonces le vamos a hacer como una mezcla de la incapacidad que tengo ya de adelgazar, la desvalorización, la desmotivación, todo esto que ya me tiene muy mal y se va a reactivar constantemente cada vez que yo me veo en un espejo o cada vez que me pruebo unos jeans o cada vez que voy de shopping con las amigas o yo sola, como sea, y digo, ok, necesito comprarme un suéter, ¿no? Y voy a la tienda X y tengo una variedad de suéteres que ponerme y cada vez que me veo en el espejo me siento peor, hasta que termino saliéndome de la tienda como con esta sensación espantosa de ya estoy de malas. Entonces, puede asociarse una sensación automáticamente aquí. Y atención a esto, porque aquí es donde muchos van a caer a la cuenta de qué es exactamente lo que pasa. Está todo esto que ya expliqué, el previo. Y entonces, con esta sensación de desvalorización, puede asociarse una sensación de asco, de repugnancia, de repulsión, llevando a la persona a evitar mirarse en los espejos. Hay personas que he conocido que ya quitaron todos los espejos de su casa, que simplemente no se pueden ver y que les causa un choque bastante fuerte el solo tener que pasar ante cualquier reflejo. ¿Y qué pasa? Esta acción demanda
a la hormona segregada por el páncreas, que es el glucagón, es el páncreas endocrino, y posee la particularidad de provocar una hipoglucemia, que se traduce después. Imagínense, ¿no? Que mientras yo estoy viéndome en el espejo, está segregándose toda esta sensación de, mira mira qué mal estás, ¿no? Mira que gorda, o mira que no te ves bien con esa camisa, ay, ¿no? Entonces empezamos con esta sensación de asco, de repugnancia, ¿y qué se va a proyectar automáticamente? Pues el páncreas endocrino va a entrar en acción, va a segregar el glucagón, y con esto, después, ¿qué va a venir? Maravilloso el cuerpo. Va a venir esta sensación como de hambre voraz en la noche, horas después, en ciertos momentos en donde la persona identifica perfectamente que le viene como esta cosa de comerse el mundo. Y por lo tanto, la persona está como en esto de empieza a engullir, empieza a llenarse de todo esto, porque ¿qué es lo que queda después de haberse segregado esta hormona? Entra automáticamente el impulso de saciar eso. Y entonces esto es un círculo vicioso que todos conocemos o que hemos escuchado, que después puede llevar a trastornos alimentarios importantes, como es la bulimia, como es sobre todo la bulimia, ¿no? Que está como estas comilonas, que de repente la persona, después de haber hecho esto, a consecuencia de haber estado en un sentimiento de asco, de repugnancia hacia uno mismo, o puede ser de uno mismo o puede ser de alguien más, y entonces yo empiezo a comer, después ¿qué pasa? Me entra la culpa, voy, lo vomito, y es un círculo vicioso, y esto es la bulimia. Entonces, proyecto sentido y transgeneracional, este es otro caso. En el proyecto sentido y transgeneracional vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que sucedió en la familia cuando estaba en el vientre de mi mamá? Esto que ya había comentado hace unos minutos. ¿Qué proyecto, y consciente o inconsciente, tenían mis padres en el momento que me concibieron? Y esto que tiene que ver con el sobrepeso, ¿no? ¿Cómo puede ser esto que tener alguna relación con mi sobrepeso hoy? Pues yo les voy a poner por tiempo algunos ejemplos, bien que en terapia pues con mucho más tiempo entro de lleno en cada ejemplo. Aquí solo voy a mencionar algunos, pero considero que son de los más importantes o de los más comunes. Se necesita un hijo fortachón en la familia. Se necesita un hijo fortachón en la familia. ¿Y esto cómo se interpreta? Fortachón, ya viene la palabra, ¿no? Fuerte. Y estamos hablando de que, por ejemplo, cuando dicen, ay, este niño está muy flaquito, ¿no? Da la sensación como de súper débil, ¿no? Esto es nuestro pensamiento arcaico. Entonces, para que esté bien fuerte, ¿qué dicen las mamás? Pues tiene que comer, ¿no? Tiene que estar bien chonchito. Y esto se interpreta como tener un hijo fuerte, tener un hijo saludable en la biología, y porque muchas veces estas personas están ligadas a un drama familiar. Y aquí, por eso, abordamos también el tema transgeneracional, en donde lo que faltó fue la persona que estuviera más fuerte. Muchos de estos dramas se ligan con pues hijos que estuvieron antes, que murieron a causa de una enfermedad, que estuvieron que se fueron deteriorando, ¿no? Literalmente se fueron secando poco a poco por alguna patología X, y entonces el hijo que viene después, el que nace después de que éste ha muerto, viene como con esta carga de los padres. Por eso se pregunta de qué estaban viviendo tus padres, qué sucedió en la familia cuando tú estabas ya concebido, o incluso unos meses antes, qué es lo que estaba, en qué clima te concibieron, ¿no? Y muchas de esas concepciones se dan en un clima en donde el hijo que se fue, que falleció antes que yo naciera, murió a causa de una enfermedad, ¿no? O se puso tan flaquito, tan débil, y todo esto se queda registrado
Y entonces yo vengo con el proyecto sentido de yo sí necesito ser fuerte, ¿no? Para que mi familia no pase otra vez por el mismo dolor. Entonces son personas que se caracterizan por tener un cuerpo más bien como rectangular, como ¿no? Estos cuerpos de ropero que se le llaman. Existen también otros proyectos sentidos involucrados en el sobrepeso, pero igual que por tiempo pues no va a ser posible abarcarlos todos aquí. Y entonces... pero sí que me gustaría hablar de otro. Entonces, antes de pasar al siguiente, me gustaría que nos quedáramos con esto del hijo fortachón. ¿Qué significa? Es esto que faltó antes, que ahora necesito reforzar. Estos casos, como le he comentado, se relacionan con dramas. Entonces, hay que empezar a buscar, hay que empezar, siempre digo, a interesarse por la historia de uno. ¿Qué fue lo que sucedió antes de que yo naciera? Mamá, ¿cómo estaba? Estaba viviendo con papá, estaban los dos juntos. Había también en esto de un ambiente de carencias, había un ambiente en el que faltaba pues la comida en casa, el alimento, el dinero. Todo esto es súper importante. Y sobre todo cuando ya agotamos todos los conflictos que sí pertenecen a la persona, es ahí cuando nos vamos al transgeneracional. Y bueno, otro ejemplo, y con este pues prácticamente cerraríamos, es el hijo bastón de la vejez. El concepto es aquí de tener un hijo que pueda hacerse cargo de sus padres, que cubra sus necesidades en la última etapa de su vida. Y por lo mismo necesita un hijo saludable, un hijo fuerte. Por definición, un bastón debe ser muy fuerte, ¿no? Muy macizo, robusto. Por eso la forma es como esto que le llamamos, ¿no? O sea, este muchacho está macizo, ¿no? Son hijos que no se van a casar, porque es esto, el hijo... Lo vemos en muchas familias. El hijo cumple con ciertas características, aunque no necesariamente es el hijo menor, sí es un hijo que llegó fueron de los últimos embarazos de mamá, que no se va a casar, o que sí tiene relaciones, estas no duran, ¿no? Entonces, o si estas personas llegan a casarse y a tener hijos, que es muy raro, pero si se llega a dar el caso, los padres siempre, la mamá o el papá siempre va a estar muy inmiscuido en la vida de estos hijos. Tal vez se los van a llevar a vivir con ellos. Al final de cuentas, la sensación es de yo soy responsable de mis padres. Mis padres dependen de mí como si fueran mis hijos. Y al final de cuentas, esto lo que hace es la sensación se intercambian los roles, y con esto pues tengo que hacer un cuerpo fuerte, un cuerpo como eso, como el bastón de la vejez. Entonces, por último, me gustaría agregar una información que es común en las personas que vienen conmigo a tratar un tema de sobrepeso, que es el tipo de alimento. Entonces, con esto cerramos el programa, para que te quedes reflexionando. Hay siempre un tipo de alimento por el cual me siento atraído, o siento la compulsión. En algún momento del día, pues en las mañanas, o puede ser durante todo el día. Los alimentos azucarados o dulces nos dirigen directamente hacia eso, la dulzura. Y siempre hay aquí un tema a explorar con mamá. Porque la persona, o la persona que haya ocupado el lugar materno, ¿no? No necesariamente la mamá biológica. Los alimentos salados dejan ver aquí una problemática con el padre o la función paterna. Y el pan es siempre el representante simbólico de la familia. Entonces, he conocido personas que se comen en una semana, en un día, el pan de toda la semana. Entonces hay aquí una súper compulsión, y estos temas los voy a dejar para que lo reflexionen. Y bueno, espero que esta serie de 3 programas te hayan dado una perspectiva diferente de cuál puede ser el origen de tu sobrepeso, y que si hoy te encuentras en esta lucha, pues te invito a que te unas a las redes sociales, a Radio ITV3 Corregidora, y a las que te he compartido. Te recuerdo, mi teléfono y WhatsApp es el 442-138-2892, y también puedes escribirme al correo wendy.terapeuta@gmail.com para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo te agradezco. El próximo martes nos veremos con un nuevo programa. Aquí cerramos el tema del sobrepeso, y pues bueno, yo te deseo que tengas una excelente tarde. Gracias.
Radio y TV3 Corregidora, cerca de ti.